él desarrollará el tema la democracia entre la Constitución y el Poder Judicial. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, pues soy de Colombia, soy de Medellín, ya me encuentro viviendo 7 meses aquí en Arequipa, muy contento. También ya se me empieza a notar en la ropa. Bueno, voy a hablar de un problema que inquieta mucho y sobre todo a los colombianos, y es que efectivamente existe una relación muy estrecha entre lo que es la justicia y la política, pero hoy en día lo que Norberto Bobbio hablaba que eran dos caras de una misma moneda, podemos darnos cuenta que se trata de prácticamente una piedra llena de porosidad, tal como la que vemos allí, en donde ya los límites no son tan fáciles de conocer y se vuelven tremendos boquetes entre uno y otra disciplina. ¿Por qué digo esto? Porque en la actualidad se puede observar en la jurisprudencia constitucional de Colombia que hay un deslizamiento del poder público de la rama ejecutiva y legislativa hacia el Poder Judicial, encarnado o particularmente fuerte en el Tribunal Constitucional. Esto trae unas consecuencias para la concepción democrática del Estado, porque partimos de la elegibilidad de las autoridades y específicamente de las 3 ramas del poder público, la que no es elegible en sus autoridades es la rama judicial, dando unas dinámicas de corte cortesano, por decirlo así, de pequeña política que termina atentando contra la misma ciudadanía y contra la concepción democrática del Estado y de la sociedad. Esto en el marco de 2 procesos que están pasando simultáneamente. El primero es la judicialización de la política, en donde, por ejemplo, pudimos ver en la campaña presidencial que acabó de ocurrir en mayo y junio del presente año en Colombia, en donde el presidente Santos decidió amenazar pues al expresidente Uribe y a la campaña del segundo contrincante pues en votación, que era Óscar Iván Zuluaga, por una denuncia sobre filtraciones en la campaña, acerca de un hacker, etcétera. Es algo que todavía no se ha terminado de ver, pero que sigue dando pues saltos en la opinión pública. Y al mismo tiempo, en el mes de junio, el expresidente Rafael Correa denunció que el expresidente Lucio Gutiérrez del Ecuador había también estado detrás o orquestado un intento de golpe de Estado hace 3 años en Quito por parte de la policía. Entonces el expresidente Lucio Gutiérrez demandó por calumnia o amenazó con demandar por calumnia al presidente Correa. Entonces nos damos cuenta que las peleas políticas están terminando en los estrados judiciales. Pero por otro lado nos damos cuenta de una politización de la justicia y hago mención de 2 casos en específico. La elección del fiscal general. Aquí me voy a tomar un momentito para leer lo que les tengo preparado. Ante esta situación, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que no tiene fuero sobre el presidente de la República, quiso mostrar su disgusto con el presidente Uribe, quien gobernó Colombia de 2002 a 2010, evitando cumplir con la elección del fiscal general de la Nación, a partir de los candidatos propuestos por el gobierno del presidente Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque el fiscal general de la Nación lo escoge el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la rama judicial, pero a partir de una terna que postula el presidente, rechazando no una, sino 2 ternas para la elección de fiscal que reemplazaría a Mario Iguarán, quien había terminado su periodo el 1 de agosto de 2009. Pero la Corte Suprema de Justicia se negó a votarlas y tan solo nombraría un nuevo fiscal general de la Nación con una nueva terna entregada por el presidente Juan Manuel Santos, el 2 de diciembre de 2010, dejando en interinidad por cerca de 1 año y medio al responsable de la justicia penal en el país. A esto se suma que 1 año y 3 meses después de la elección de Vivian Morales como la primera mujer en llegar a ser fiscal general de la Nación, dicha elección sería anulada por el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, porque la Corte Suprema de Justicia cometió irregularidades en el proceso de elección, modificando su código interno y cambiando la regla de mayoría absoluta por una mayoría simple para la elección de la fiscal, requiriendo no ya 2/3 partes de los votos, sino el 50% más 1, de un total de 23 votos. Vivian Morales alcanzó 14, pero no los 16 que eran requeridos. Y eso se da en un momento en que
las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces hablaba de que el siglo XXI era el siglo de los jueces y que lo harían muchísimo mejor que lo había hecho el Poder Legislativo anteriormente en el siglo XX o el Poder Ejecutivo en el siglo XIX. Y entonces, si uno se da cuenta de este fenómeno, por ejemplo, en la elección del fiscal, se da cuenta de todo un tejemaneje político de pequeña corte, de ver unos intereses por fuera de la necesidad de quien dirige la política penal en el país, dejando en interinidad un cargo tan importante por más de 1 año y medio por no ponerse de acuerdo o por no querer poner a un candidato del presidente que no les gustaba. El mejor juicio de los jueces para tener preponderancia en la defensa de los derechos fundamentales no permitió que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pensaran que alterar sus estatutos internos e incumplir la ley fueran un problema, sin importarles el haber dejado en interinidad por 1 año y 4 meses la jefatura de la política penal en el país, demostrando de lejos que podían comportarse igual que cualquier otro político de las ramas ejecutiva y legislativa. El otro caso que traigo a colación sobre la politización de la justicia es la ilegalización de las pruebas de las FARC. En el año 2008 tuvimos la oportunidad de desarrollar una empresa militar cuestionable en territorio ecuatoriano porque el mayor o el segundo cabecilla de las FARC se estaba escondiendo en selvas ecuatorianas y desde allí estaba atacando a la frontera colombiana. Entonces, esa intervención militar efectivamente es un problema muy grande pues hablando en términos jurídicos, pero efectivamente pasó que se encontró un acervo probatorio sobre relaciones o vínculos de políticos con las FARC. Esta información fue certificada por la Interpol de que no había sido adulterada, pero aún así, como la Corte Suprema de Justicia se encontraba en una situación de enfrentamiento con el presidente Álvaro Uribe, pasó lo siguiente, que nos narra el filósofo Jorge Giraldo, que es uno de los 12 académicos colombianos que se va a encargar de escribir la historia o la verdad del proceso de paz que en este momento está ocurriendo en La Habana, y dice: la Corte Suprema de Justicia declaró ilícitas todas las acciones del Estado colombiano vinculadas a la acción de guerra contra el campamento de Raúl Reyes. Los magistrados desconocen la diferencia entre el derecho penal y el derecho de guerra. Los magistrados desconocen la diferencia entre el derecho penal y el derecho de guerra, ignoran la realidad extraterritorial de las acciones bélicas en el mundo contemporáneo y otro sinnúmero de factores asociados al tema, pero lo más grave es que ignoren el hecho de que las FARC le han declarado la guerra al Estado y a la sociedad colombianas, y que a su vez todo el Estado, con la aparente excepción de las Cortes, y toda la sociedad, con excepción del 2% según Inbamer Gallup, han aceptado ese desafío. Y esta porosidad se puede observar en rebasar el límite del legislador negativo que había dispuesto Kelsen en su teoría jurídica sobre el control constitucional. Quiero hacer aquí 3 casos puntuales. El primero es el rebasar el límite del legislador negativo que tenía que había pensado para la Corte Constitucional en los términos de Kelsen. También la elaboración de las políticas públicas, que es prácticamente una tarea del Ejecutivo, pero que también lo ha tomado la Corte Constitucional colombiana. Y un caso internacional, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Aquí podemos darnos cuenta de la porosidad y del exceso o el deslizamiento del poder público sobre los tribunales constitucionales, sobre el poder judicial, y voy a empezar por la comparación de las sentencias C239 de 1997 que despenalizó la eutanasia en ciertos casos en Colombia y la sentencia C355 de 2006 que despenalizó el aborto. En 1997 la Corte Constitucional en su jurisprudencia señaló que habían unos casos específicos de personas que se encontraban con enfermedades en fase terminal en donde estaba despenalizado que algunos médicos practicaran la eutanasia, pero permitió que para poder regular esa situación tenía que ser el Congreso Nacional de la República el que realizara una ley para poder legalizar la práctica. Esa sentencia era tremendamente impopular entre la mayoría de los colombianos y hasta el día de hoy esa ley no ha procedido, no hay luz verde por parte del Congreso. Pero en la sentencia 355 de 2006 sobre la despenalización del aborto en 4 situaciones particulares,
violación de la madre, inseminación no consentida, riesgo para la vida y para la salud, y malformaciones del feto. La Corte Constitucional en solamente 9 años pasó de respetar el fuero del poder público legislativo a legislar no solamente sobre la despenalización, sino la legalización y sobre el tema de objeción de conciencia del personal médico, negársela a los funcionarios públicos, específicamente a los jueces, y también negar la posibilidad de una objeción de conciencia institucional. Por otro lado, nos damos cuenta que Colombia pasa por un conflicto armado. Eso genera que haya poblaciones que por causa de la violencia tengan que emigrar de un lado a otro. En esa medida, la sentencia T025 de 2004 estipuló prácticamente unas medidas que tenían que hacer los entes territoriales, es decir, las alcaldías y las gobernaciones, o lo que serían en el Perú, las municipalidades y los gobiernos regionales, para la atención de esas personas en su recepción por parte de las ciudades o de los municipios. Lo interesante es que efectivamente se hizo un gran bien porque estas personas estaban totalmente desprovistas de una atención como la que requiere ser víctima de un conflicto, pero este seguimiento a esta política se hace año tras año en unas audiencias que realiza la Corte Constitucional, y que el funcionario que no realice las acciones pertinentes se hace acreedor de una apertura de investigación por parte de la Corte. Esto es totalmente novedoso en el mundo de las políticas públicas porque se esperaría que el Ejecutivo pueda diseñar y formular políticas públicas, pero esto se lo está atribuyendo el juez. Al mismo tiempo, nos damos cuenta en la sentencia de la Corte Interamericana contra Costa Rica, en que de una forma bastante controversial desplazaron el momento de la implantación del cigoto de la concepción prácticamente a la implantación, permitiendo pues que ocurra la implantación del cigoto, pues se podía hacer, más o menos se podía tener discrecionalidad sobre el cigoto. Entonces, prácticamente la Corte Interamericana estaba obligando a Costa Rica a cambiar su legislación en esta materia. Entonces, no se trata ya de corregir abusos, sino de prácticamente darle órdenes a los estados, y en este caso, sobre todo, me parece muy complicado por el tema de la soberanía de los pueblos. Y porque, si bien existe la posibilidad de rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo por medio del voto, ante los jueces no tenemos esa posibilidad, y mucho menos, y es mucho más difícil a nivel internacional. Y ahora lo quiero relacionar con la democracia. ¿Por qué? Porque existen diferentes modelos de democracia. Tenemos la democracia directa en Atenas, tenemos la democracia indirecta que surge prácticamente en el siglo XVIII con los representantes que postula Rousseau, por ejemplo, que critica a Rousseau. También la democracia elitista, que es una democracia en donde observamos, más que plantear un modelo, lo que hace es observar cómo es el modelo de nuestras democracias, en donde ciertos apellidos estamos acostumbrados a que ronden los escaños públicos en el Congreso o que sean presidentes de la República. También tenemos unas democracias mucho más amplias, como la democracia participativa, en donde se le pide a la ciudadanía que participe, que se haga, posea esos instrumentos de participación y esos escenarios de participación, llegando pues a un culmen pues en la democracia deliberativa, en donde ya se le pide pues al ciudadano que hable y que lleve todos sus pensamientos políticos a términos racionales y que sean comunicables. Pero en ninguno de estos modelos de democracia que hemos visto en los últimos siglos se habla acerca de la posibilidad de hablar de un gobierno democrático en términos de que sean los jueces quienes sean las autoridades. Y porque principalmente se vence ese principio que es la elegibilidad. Y aquí, y para hablar de esto, tomé el trabajo del profesor de la Universidad de la Sorbona, Carlos Miguel Herrera, quien hace una comparación en los trabajos de Hans Kelsen y de Carl Schmitt sobre cuál es la particularidad o cómo entendían ese guardián de la Constitución que debería de velar por la calidad de la democracia. Y es que ambos autores tienen dos concepciones muy diferentes sobre diferentes aspectos, y de ahí ya van a tener una concepción diferente de ese tribunal constitucional. Lo primero que hay que señalar, o que señala el profesor Herrera, es que la democracia tiene un fin teleológico que es la inserción del proletariado. Hans Kelsen está preocupado por lo que está pasando en la Rusia bolchevique en 1917 y se da cuenta que esas masas que no han sido integradas, como decía la profesora
Encarnación, no tienen que encontrar un sitio dentro del Estado, hablando en términos de inclusión, y él, por ejemplo, considera que el Parlamento es la mejor técnica y que posibilita esa inserción del proletariado, tal como ocurrió, y ahí hace uso como de la observación que realiza Max Weber, en esa transición de la sociedad estamental en donde la burguesía le quita el lugar que tenía la nobleza dentro del Estado de Derecho del siglo XIX. Al mismo tiempo, o mejor dicho, totalmente contrario a esta concepción, es la democracia plebiscitaria, que es la que rige para el pensamiento de Carl Schmitt. Carl Schmitt observa la democracia ateniense y se da cuenta que los que participan en ella no necesitaron partidos políticos y no necesitaron la técnica parlamentarista, porque prácticamente eran ciudadanos que tenían características muy parecidas. Sabemos que en Atenas vivían no solamente los ciudadanos, sino también los esclavos, las mujeres, los niños y los metecos. Pero quienes participaban en la política eran solamente los ciudadanos que tenían condición de propiedad, condición de alfabetismo, y por ello para él es fácil el tema de pensar que la manifestación democrática más explícita de este modo de gobierno es el plebiscito. También está el Tribunal Constitucional, entendido por Kelsen como un organismo jurídico que concentra esas capacidades, mientras que Schmitt dispone de una doble situación, una doble concepción del Tribunal Constitucional. Entiende la Constitución como la unidad política, o sea, es la Constitución la que le da unidad, por ejemplo, a lo que podríamos llamar en ese momento la Alemania de Weimar, y la defensa de esa Constitución parte pues por el Ejecutivo, pero al mismo tiempo se da cuenta de que la normatividad debe ser realizada de acuerdo a esa Constitución y de acuerdo pues a las formas que indican las leyes, y eso sí lo debe hacer un tribunal. Pero él está preocupado es porque eso alteraría la situación de los jueces respecto a la institucionalidad, porque pondríamos a los jueces no a que digan la ley, sino a que tomen decisiones políticas. La producción también generalizada del derecho. Kelsen no se hace mucho problema con que haya producción de derecho, porque para él prácticamente todas las ramas del poder público, todo el Estado produce derecho, o sea, cualitativamente diferente, pero solamente habla de grados. Mientras que, y esto termina trivializando un poco lo que es la división del poder. Entonces, cuando Schmitt señala de que el juez alteraría su función poniéndose en una disposición política, Kelsen dice que en realidad no habría ningún problema con ello, porque cada una de las ramas lo que hace es producir normatividad. Mientras que la relevancia de la atribución del poder en el pensamiento de Schmitt sí es muy fuerte, para poder defender la democracia. También hay y esto es algo, pues ya para terminar esta comparación, el tribunal sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Kelsen está muy preocupado es porque quiere poner un contrapoder a los excesos que históricamente había tenido tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo. Mientras que Schmitt está preocupado es por la posible politización de la justicia. Cuando uno acepta que la forma de gobierno de la democracia puede llegar a la misma conclusión a la que llegaban Aristóteles y que narra el profesor Bandieri de Argentina, en que es aceptar que van a haber conflictos y va a haber una sociedad contenciosa, y por el mismo pluralismo. Schmitt señala esa democracia, ese modelo de democracia plebiscitaria, porque observa en el pluralismo la posibilidad de disociación, que también observaba la profesora Encarnación, y que ante ese proceso de desquebrajamiento de la sociedad por ese pluralismo que no termina o que termina destruyendo la unidad o la cohesión social, nos damos cuenta de que entonces se le entrega al juez la posibilidad de definir entonces esos conflictos particulares que son y que ocurren en la democracia, pero entonces, ¿quién es el que controla a ese juez que se encarga de dirimir esa conflictividad que vemos en la sociedad? Y lo que nos encontramos es que hay 4 posibilidades ante este escenario. El primero es la automoderación. La automoderación la podemos ver, por ejemplo, entre la diferencia de la sentencia que despenalizó la eutanasia y la que despenalizó el aborto. Por lo menos, o sea,
reconocer de que no puedo hacer todo lo que quiero porque soy el que cierra el ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo está la discusión sobre los límites del derecho y los límites del poder. También se encuentra una que, si bien Kelsen lo postula, no lo alcanza a desarrollar, y es la democratización de la rama judicial, y sobre todo y es particularmente del Tribunal Constitucional. Y también podríamos ver que la política, dentro de lo que ha sido el tema de la gobernanza y el tema de la democratización en el siglo XX, se ha llamado la rendición de cuentas. Y es que si aceptamos que los jueces hagan política y tengan esa situación y esa posibilidad o esa discrecionalidad dentro del Estado, también tenemos la oportunidad de pedirles una rendición de cuentas sobre sus actuaciones. Y esos mecanismos no existen y podríamos tenerlos. Muchísimas gracias.